Y estamos de regreso aquí en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35, Televisión Abierta. Y qué feliz de que usted siga conectado con nosotros, señores. En este momento seguimos hablando de salud. Nos dirigimos a ese grupo, a ese gremio de madres que vienen ahí, que están en la dulce espera y que de pronto desean un parto respetuoso. Y para esto me hago acompañar desde Argentina, señores, llega a República Dominicana, llega Ahora por la Mañana a hablarnos de este tema tan interesante, Elena Conti, quien es obstétrica y además también es que prepara en esa parte de la preparación pre y postnatal. Muchísimas gracias, Elena, por acompañarnos, por estar aquí tempranito con nosotros hablando de este tema tan interesante. Un gusto, encantada de estar y poder colaborar con ustedes. Elena, bueno, entrando en materia inmediatamente, conversábamos un poquito sobre los partos respetuosos y la alta incidencia que hay en República Dominicana con relación a la cesárea. ¿Existe la posibilidad? Yo sé que sí, pero quiero que esa respuesta me la dé usted, como experta en la materia, de que una mujer pueda tener un parto natural, tenga toda la capacidad física, esté saludable y aún así decidan hacerle una cesárea ya sea por orientación del médico que la atiende, por evitar dolor. ¿Qué usted tiene que compartir al respecto? Bueno, las causas de la cesárea son muchas. Hay causas reales y necesarias, porque en ese sentido tenemos que, es decir, no podemos descartar el beneficio de una cesárea cuando realmente hay un problema serio en la mamá o en la criatura y esa intervención quirúrgica va a evitar justamente una complicación, va a evitar un mal mayor. Lamentablemente sí, se hacen muchísimas cesáreas en las cuales la indicación obstétrica real no siempre es tal. A veces sí tiene que ver con una decisión de la mamá y esa decisión de la mamá tiene que ver con muchos factores personales de los cuales podemos hablar. Muchas otras veces son circunstanciales y las circunstanciales pueden ser un montón, muchísimas, y muchas veces tiene que ver con factores en los cuales interviene la decisión profesional y en las cuales pueden intervenir muchísimas causas, desde acortar el tiempo, de que le resulta más conveniente o una cantidad de cosas que ya entraríamos en una cuestión de ética profesional, pero que en realidad, si lo vemos desde el punto de vista obstétrico, no sería necesaria, pero se hacen igual. Y desde el punto de vista de la parte de la mamá, en muchos casos es porque o le han hablado maravillas de la cesárea, o todo el mundo le programa la cesárea, o le han hablado cosas terribles con respecto al parto. Y esto tiene que ver también con muchas cuestiones personales. O sea, hay una vivencia consciente o inconsciente de la situación que puede tener una persona, ya sea desde el momento en el que, es decir, del momento que vivió su propio parto por el cual nació, de todo el proceso que acompaña y de toda la verbalización que tenga a lo largo de su vida de lo que es una cesárea. Porque es distinto, por ejemplo, que su mamá, su abuela, su tía, su hermana le digan, bueno, mira, sí tuve contracciones, lo manejé, esto, que desde que es muy pequeña o desde que más o menos tenga uso de razón sobre este tema, le hablen de lo terrible que fue, por lo que yo pasé, y es así. Y entonces, de hecho, eso se va acompañando a lo largo del tiempo y por amigas o por gente que también le está transmitiendo lo mismo. Entonces, la falta de información adecuada, más todas estos elementos conscientes o inconscientes, generan temor. Y ese temor genera tensión. Y esa tensión puede generalizarse durante todo el embarazo o mismo en el trabajo de parto, porque una de las respuestas importantes frente a la contracción es la relajación. Pero si la mamá tiene temor, se pone tensa, sus músculos están tensos, eso hace que se contracture la pelvis, eso influye en el descenso del bebé, eso influye en que la presión de la cabeza del bebé para salir sea mucho más molesta.
Entonces, por eso que el tema del dolor uno lo tiene que ver desde 2 años. O sea, depende mucho de la situación obstétrica y también mucho del umbral de dolor de la persona. Totalmente, Elena. Realmente, vamos a decir que en general es que vivimos en la época de la información, pero falta mucha información Sí. sobre el tema de un parto natural. Yo me siento muy identificada con lo que usted dice, y es que sí en un momento, en mi primer embarazo, quise tener parto natural, pero no encajaba, me dieron el chance, pero no sucedió. También me quedé con muchas dudas de que, bueno, quizás pudimos haber esperado un poquito más, no lo sé, a ciencia cierta. Entonces, uno a veces se lleva ciegamente de lo que dice el doctor. Quizás, bueno, el doctor ve que yo soy muy ñoña, tengo un umbral del dolor muy bajo y quizás entiende que yo no lo pueda tolerar. Es una conversación que quizás ni siquiera la llegas a tener con el doctor, pero simplemente ya, bueno, no va a ser parto natural, será cesárea. Entonces ahí yo creo que uno siempre se queda con la duda en algunos casos, y ya cuando llega un segundo embarazo uno recurre, bueno, ya tuve una cesárea, bueno, por segundo va a ser cesárea. Entonces creo que es como una cadena que viene desde, como usted dice, desde el inicio, de que uno empieza a tener conciencia como mujer, hasta con las personas que uno se encuentra en el camino. Sí, 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 sí. Aparte hay como una tendencia general también en que cesárea siempre es cesárea, ¿no? Entonces, Sí. en donde no se le da, hay un lapso de tiempo en el que sí no es conveniente, pero después de un lapso determinado, y si las condiciones de la mujer lo permiten, puede tener un parto normal. Yo quería preguntarle eso, si existe la posibilidad de que una persona que ya tuvo, una mujer que ya tuvo una primera cesárea, si en un segundo parto pudiera optar por un parto natural, porque tal vez en ese primer parto quería un parto natural, pero las condiciones no se dieron. Exacto. Y desea intentarlo. O sea, médicamente hablando, se puede, es recomendado. Sí, sí, hay que ver las condiciones obstétricas de ese nuevo claro. embarazo, pero si todo está ok y pasó un lapso de tiempo considerado que toda la parte orgánica está bien, la mujer puede tener un parto normal. Si no se repiten inclusive las mismas condicionantes de la situación anterior. Y también uno, a veces hay que analizar lo que condicionó ese parto, esa cesárea anterior, ¿no? Si realmente hubo una patología o si fue algo circunstancial, ¿no? Doctora, ¿y cuáles son los factores más relevantes que han puesto con tanta incidencia que los médicos decidan? Porque al igual que Susana, en mi caso fue peor. En mi caso, desde los 3 meses de embarazo o 4 meses de embarazo, mi doctora me dijo, va a ser cesárea. Yo me quedé como que, por favor, sin ninguna condición, sin nada. Entonces, esto pasa, por más descabellado que parezca, pasa con 3, 4 meses de embarazo. Desde primera o segunda cita ya te programan una cesárea. Es como su agenda, como una agenda. Entonces, ¿cuáles son esos factores más relevantes, digamos, para que la sociedad lo conozca? Bueno, o sea, los indicadores reales de una cesárea. Bueno, mira, pues hay muchos factores. Hay factores maternos y hay factores con respecto a la criatura. Hay factores que se pueden presentar durante el embarazo y hay otros que se pueden presentar durante el trabajo de parto. Durante el embarazo podría verse, por ejemplo, una incompatibilidad ósea, o sea, o alguna situación ósea que tenga la mujer a nivel pélvico que impida el descenso del bebé. Puede ser en situaciones en que, por ejemplo, con un caso de hipertensión, cuando la hipertensión es muy severa y no cede a medicamentos, de hecho, a veces el único tratamiento conveniente es la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre. Y hay otra cantidad de factores que pueden incidir en el proceso. Ahora, durante, por ejemplo, el trabajo de parto, puede haber dificultad en cuanto a que haya dificultad en el descenso del bebé, puede haber que se alteren los latidos del bebé durante el proceso y eso determina interrumpir durante esa cuestión que se alargue demasiado, puede haber una cuestión de un agotamiento materno. Es decir, hay muchas causas para una u otra cosa que pueden ser causas reales. Ahora, a veces hay causas, podríamos llamarle imaginarias, son determinantes a veces por ideología de un profesional o por determinadas circunstancias y en ese caso lo conveniente, porque yo, es decir, generalmente le planteo, sobre todo en los cursos de preparación, que es decir, uno tiene que hacer conciencia de la realidad de lo que está viviendo y de lo que va a vivir. Entonces, es importante conocer el propio cuerpo y el manejo adecuado. Entonces,
Eso implica una cantidad de cosas que van a verse durante el embarazo y en el trabajo de parto. Entender que si bien la cesárea es una solución maravillosa para una situación concreta, es una intervención quirúrgica, en la cual la recuperación no es la misma de un parto normal, en donde hay una cantidad de riesgos y en donde incide en el propio cuerpo, en donde va a ser trabajado de una determinada manera. Entonces, de ahí la importancia de estar segura de ese diagnóstico. Entonces, si sobre todo tan tempranamente hay una determinación de una cesárea frente a una razón no determinada, y aunque la razón sea determinada, ¿no? Yo generalmente Hay que darle aconsejo chance, hay que darle otra oportunidad. consulta, sobre todo con un profesional que sea pro parto, Muy importante. Claro. para otra tener la opinión. seguridad. Y aparte la mamá tiene que estar convencida y saber por qué va a tener esa intervención, cuál es la razón por la cual va a ser. De hecho, a veces yo en la preparación veo cuando hay mamás que me comentan y me dan como razón muy tempranamente cosas que son normales. Es decir, voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Es muy normal, por ejemplo, que a los 5 meses todavía el bebé esté sentado. Si a los 5 meses le dicen que va a tener que tener una cesárea porque el bebé está sentado, eso es pronóstico de cesárea, porque hay que esperar hasta que avance el embarazo a que el bebé rote para ver si realmente rota o no. Entonces, entonces, en ese caso, de hecho, un médico que es proparto va a determinar esa cesárea sobre el final prácticamente, es decir, cuando ve que realmente el bebé no cambió de posición, bueno, ahí lo está manejando en el último trimestre, al final del último trimestre. Una de las mentiras más grandes que yo he escuchado, Elena, es que un embarazo dura 9 meses. Cuando son 42 semanas puede durar un embarazo. Y usted tal vez dirá, pero son unas cuantas semanas de más, pero esas cuantas semanas de más para uno pueden ser muy agotadores. Le voy a hacer 2 preguntas en una, y la primera es casi que una consulta, es una corroboración. Mi embarazo llegó a las 41 semanas, 41 y piquito. Me hicieron esperar lo más posible y el parto natural no llegó. Y entonces se contempló la inducción, pero la niña estaba transversa y no se volteó. Entonces estaba la posibilidad de maniobrarla, pero había riesgo, según me comentaron, de que podían lacerarla. Y dije, no, o sea, es un precio muy alto a pagar. En ese caso, sí se procede a una cesárea. Sí, o sea, justamente a nivel de posición, la posición transversa, es decir, el bebé es como que está acostado de esta manera. Y realmente tiene que orientarse con la cabeza para abajo. A veces hay facilidades de movimiento del bebé, dependiendo de una serie de causas, tamaño y demás, como para poder acomodarlo. Pero otra vez hay que ver una serie de elementos, cordón umbilical, es decir, una serie de factores obstétricos que van a determinar la posibilidad de esa versión, es decir, lo que se le llama una versión externa, y como para poder orientar al bebé y puede pasar. Ahora, en cuanto al esperar hasta último momento, eso sí, o sea, cuando uno habla de 40 semanas y se le pone como fecha tope, tenemos que tener en cuenta se basan, es decir, cuando se da una fecha probable de parto, de hecho, clínicamente se escribe FPP, fecha probable de parto, no es fecha segura de parto. ¿En qué se basa eso? Se basa en la fecha de la última menstruación. La fecha de la última menstruación se le restan 3 meses, se le suman 10 días y se calcula una fecha probable. Eso quiere decir que no es con exactitud que el día tal va a nacer el bebé, se considera aproximado. Por eso que los médicos que dan seguimiento van valorando estado del bebé, nivel de líquido amniótico, estado de la placenta, y con eso se va valorando. De hecho, hay situaciones en las cuales antes de llegar a las 40 semanas tienen que intervenir o provocar el parto o hacer una cesárea porque, por ejemplo, hay un problema en la placenta. Entonces hay que adelantarlo porque no puede ser. Pero sí, todo está bien, o sea, bebé bien, líquido amniótico bien, placenta bien, entonces se puede esperar. No hay necesidad de que sea 40 semanas no nació el bebé, entonces a las 41 días se hace una cesárea. Entonces se puede, si todo está ok,
se puede dar tiempo a que a lo mejor el bebé nace a las 41 semanas, 41 Y tal vez se y 3 voltea días. de manera, y tal vez se puede voltear de manera natural. Sí. Que no fue mi caso, pero por eso esperamos más contemplando la posibilidad de que pudiera hacerlo. Y la otra pregunta, Elena, que le iba a hacer, que eran dos en una, cuando una persona va a consulta, cuando una mujer va a consulta con usted para recibir orientación, ¿qué puede esperar? ¿Cuál es el procedimiento para que las personas que nos estén sintonizando en Ahora por la Mañana tengan una visión más clara sobre el servicio que usted ofrece? Ok, perfecto. Yo desde hace muchísimos años me dediqué paralelamente a la parte de psicoprofilaxis perinatal, que es lo que es preparación para el parto, es decir, parto y posparto, ¿no? En lactancia. Entonces, es decir, justamente en base a lo que estábamos hablando antes, de el temor que puede generar una cantidad de cosas, el desconocimiento, digamos, en este tipo de preparación y de apoyo emocional, yo lo que trabajo es justamente, por un lado, información exacta sobre el proceso, la influencia psicoemocional de las contracciones, qué son las cosas que inhiben, qué es lo que puede hacer ayudar a la mamá. Les enseño técnicas de respiración, de relajación, ejercicios como para preparar el cuerpo para el proceso, para llevar un embarazo mejor, por eso que es importante que inicie este proceso tempranamente, y luego para poder hacer el parto en la mejor manera y tener la posibilidad de tener un parto normal con todos los elementos de conocimiento con respecto Claro, a eso. ¿qué es lo que falta? ¿Qué es de lo que carece? Claro, ¿y la qué población? hacer en ese momento del parto, ¿no? También les enseño es decir, los cuidados del bebé y lactancia, pero una cosa muy importante, o sea, hay dos fundamentos, además de todo esto, que todo es importante. Yo siempre le digo, mira, todo lo que me van a escuchar decir a cada rato, esto es importante. Ajá, claro. La pareja la preparo también. Porque claro. el hombre es un gran aliado durante el embarazo y durante el trabajo de parto. Cómo la puede ayudar, cómo le puede hacer masajes, cómo la puede sobrellevar el proceso del trabajo de parto y cómo puede manejar toda la situación. Y después el posparto, que para muchas mujeres es muy idílico y ven como muy bonito, sí, ay, ay. y es hermoso Sobrevivir. tener bebé en los brazos, pero es algo que no es tan fácil. No, es que no hay teoría que te lo explique. O sea, realmente un acompañamiento como usted es algo que resulta maravilloso y más llevadero para ese proceso, ciertamente. Y el tema, y breve, el tema de la lactancia, que lo ha mencionado varias veces, y también quería preguntarle si es posible, por ejemplo, el caso de Eva Luna Montaner, que fue muy criticada porque es una figura pública que llevó un embarazo donde ella no fue confirmado por su misma familia, no fue a hacerse ningún chequeo y tuvo un parto, se puede decir, humanizado. Para que la gente entienda, en la piscina, simplemente. Entonces, ¿es posible esto? ¿O es recomendable? Porque posible es, pero ¿es recomendable hacer esto? Mira, por empezar, un embarazo tiene que ser un embarazo controlado. Es decir, realmente, antes las mujeres, muchas de las cosas, bueno, antes las mujeres, sí, pero así también nacían chicos con problemas y había mujeres que también tenían problemas. Entonces, es decir, ojo, yo soy pro parto natural y soy no violencia y soy parto humanizado. Yo soy porque creo que en eso sí, esa es toda mi realidad. Pero no podemos descartar la importancia de los chequeos médicos, la importancia de las evaluaciones correctas, porque eso van a determinar si el bebé tiene problemas, si la mamá tiene problemas, va a evitar una cantidad de problemas. Es decir, no se puede, no se debería manejar un embarazo sin los controles de un profesional adecuado, ni tampoco los estudios que tienen que hacerse, porque esos son fundamentales, justamente porque hay situaciones que se pueden controlar o evitar durante el embarazo. Inclusive, si el bebé llegara a tener algún problema, puede haber un equipo especial para recibir ese bebé y evitar que tenga complicaciones. O si la mamá va a tener, por ejemplo, problemas. El tema de la hipertensión, por ejemplo, que les decía, que a veces es algo muy silencioso, la mamá puede hasta perder la vida por una hipertensión si no es controlada. Doctora, pero no se vaya más lejos. O sea, COVID. Yo tuve COVID a las 29 semanas y fue sin síntomas, fue asintomático. Pero yo tenía un tema del dímero de disparado. O sea, imagínate que yo no supera eso.
O sea, Exacto. hubo una preparación para mi parto de sangre, de que yo estaba anticoagulada, de que tenía que hacerme chequeos o sea, de la sangre. Entonces, imagínate todas las complicaciones que pueden ocurrir y uno darse el lujo de no querer ir a una consulta médica, para mí es algo que creo que es un irrespeto. Claro, yo creo que lo que sí se puede hacer es manejar un parto como si fuera en la casa, pero con un profesional que sea pro parto y con todas las condiciones a mano cerca como para poder trabajar. Claro, hay una realidad. Hay países, como por ejemplo en Alemania, que una mujer puede parir en la casa, pero tiene una ambulancia en la calle, en la que es prácticamente un quirófano y cualquier complicación se maneja, pero tenemos que manejarnos con una infraestructura inclusive externa. Que ahora, un embarazo que funciona súper bien, una mujer que está ok y todo lo demás, puede estar en condiciones como para eso. Lo que pasa es que hay que valorar las posibilidades de una complicación que a veces surge a último momento y que estando en un medio adecuado puede tener todo el control adecuado. Entonces, lo ideal es buscar un equipo que respete los tiempos de la mujer, porque cada mujer tiene su tiempo físico y emocional, que le dé esa tranquilidad, esa posibilidad que pueda manejarse libre, espontánea, naturalmente, y que tenga la posibilidad de tener un parto de la mejor manera. Y eso es factible. Es un tema, Jennifer, que yo creo que podemos pasar el día completo Ya sabes. aquí hablando al respecto. Y vamos a comprometer a la doctora para que regrese. Hablar de lactancia, porque ese sí ya es otro tema que Sí, pica y se eso. extiende. No, de verdad. Ahí sí hay muchos tabúes que hay que desmantelar, orientación. Creo que, como decía Susana, y acotando lo que ella compartió, vivimos en la era de la información. Pero ¿qué pasa? Desde mi perspectiva, la sobreinformación también desinforma bastante. Y entonces, si a eso mezclamos los tabúes que hay, los mitos, también esas Las personas experiencias, externas. sí, las personas externas, esas experiencias, ay, eso duele muchísimo. Ay, tú no tienes idea. ¿Y el compromiso qué es? Porque vas a estar entonces ahí encarcelada con ese compromiso. Entonces, es un tema que pica y se extiende. Por último, yo quisiera que usted, mirando a su cámara, le envíe un mensajito a esas madres, tal vez primerizas, si me atrevo a decir primerizas, porque ya, como dicen por ahí, de las experiencias se aprende. Ya luego que usted se dio con una piedra, uno dice, déjame ver cómo me informo. Tal vez esas madres primerizas que están en dulce espera, que quisieran tener un parto natural, pero tienen tanto temor de que cuánto duele, de que se me puede ir mal. Con su experiencia, ¿qué mensajito, mirando a su cámara, usted le podría dar a esas madres? Bueno, yo en principio lo que les diría en primera instancia, bueno, que busquen, es decir, una persona que les dé tranquilidad y seguridad con respecto a cómo va a ser su proceso. Por otro lado, que disfrute su embarazo. El embarazo pasa, yo sé que a veces es tedioso, a veces es largo, a veces tiene molestias, pero influye muchísimo el disfrutar, el poder vivirlo, el conectarse con el bebé, porque la conexión con el bebé intraútero a nivel emocional y a nivel de futuro es muy importante. Que busque de prepararse para ese parto y que trate de vivir el parto de la mejor manera, de lo más consciente y con la mayor tranquilidad. Que busque de compartirlo con su pareja o con algún familiar que la apoye en el caso de que la mujer haya decidido tener ese bebé por su cuenta, y tener conciencia de lo que va a ser después. Es una etapa que no es fácil, pero teniendo el conocimiento, empoderándose de ese conocimiento y poder manejarlo adecuadamente, puede hacer que ese posparto sea menos complicado, menos difícil y sobre todo, aunque le parezca difícil, pueda disfrutarlo también. Tener un bebé es algo muy bonito, pero no es fácil. Pero ese empoderamiento y ese conocimiento va a hacer que pueda pasar una etapa muy trascendental para la vida de las dos personas de la mejor manera. Muchísimas gracias, Elena, por Gracias. acompañarnos.
Chicas, lo bueno pasa rápido y aquí el tiempo se pasó volando porque la pasamos muy rico. Demasiado. Y ya hemos llegado al final de nuestro espacio, agradeciendo su sintonía, agradeciendo a nuestra invitada por honrarnos con su acompañamiento y también dirección en este tema tan interesante, el parto respetuoso. Y por supuesto, Susana, tenemos que darle las gracias también a nuestra queridísima Angie Lizardo por honrarnos con su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los televidentes y también a la doctora. Es un tema que nos sentimos muy identificada y felices de poder llevar esta información tan necesaria para todas esas mujeres que están en la dulce espera. Muchas gracias y espero que me inviten, espero que haya sido prueba superada, ¿verdad? Y que estar de regreso otra vez. Angie tiene que estar de vuelta aquí y Elena también, porque realmente son temas que hace falta este tipo de información con tanta luz para poder erradicar esos tabúes y esos mitos. Y ustedes no se muevan porque seguimos con más de todo lo que tienen en la programación del día de hoy. Lo dejamos en buenas manos. Ahí con la Super 7. Lo esperamos mañana también. Que Dios los bendiga.